están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Acceso Directo. Les saluda Mariele Busquiza. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema del lavado de activos, el delito de lavado de activos. Para este fin vamos a conversar con el doctor Luis Lamas Puquio, quien es catedrático, quien es docente en la Academia de la Magistratura del Perú, así como en la Universidad Mayor de San Marcos. Luego de esta pausa, regresamos. Para empezar por un punto muy básico, convérsenos un poco qué es el delito de lavado de activos, dónde lo encontramos, en el Código Penal, o está en otra norma, es una norma autónoma, como me venía diciendo. Coménteme un poco. El delito de lavado de activos, en términos generales, lo que persigue es la tipificación y la represión de una serie de conductas vinculadas a la transferencia, posesión, ocultamiento de fondos de procedencia ilícita que por razones fácilmente entendibles, para poder darle operatividad al dinero sucio, se necesita que ingresen al ámbito de la legitimidad. Entonces, estas conductas en los últimos años han adquirido mucha notoriedad por razones fácilmente entendibles, y en el caso del Perú, si bien es cierto, hay una disposición, que es el Decreto Legislativo 1106, que reglamenta toda la metodología, tanto procedimental como en materia de tipicidad respecto a este delito de lavado de activos. Sus antecedentes se encuentran en el Código Penal. Es decir, cuando se promulgó el actual Código Penal vigente en el año 1991, existía el denominado el delito de lavado de dinero. Pero en ese contexto sucedía que este delito de lavado de dinero estaba estrechamente vinculado al dinero que provenía del tráfico ilícito de drogas. A raíz de esta limitación, en tanto que la amplitud del lavado de activos se ha hecho cada día más compleja, el Estado peruano consideró conveniente que había necesidad de modificar esta legislación y en alguna medida, por lo menos en el aspecto meramente figurativo, excluirla del Código Penal, aunque su aplicación está sujeta a todos los principios que rigen en la parte general del Código Penal. Entonces, esta legislación, a su vez, ha sido modificada en los últimos meses, en los últimos años, y además ha sido ampliada, porque el control y la prevención del lavado de activos ya no es una actividad meramente punitiva penal, sino también hay un amplio marco normativo relacionado a la prevención del lavado de activos, que son aspectos eminentemente administrativos. ¿Qué elementos ilícitos constituyen el delito de lavado de activos? ¿Cuándo se cruza la norma? ¿Cuándo se cruza? ¿Cuándo una persona pasa del lado legal a convertir sus actos en ilícitos? Claro. Te decía hace unos instantes que la legislación administrativa ha configurado las llamadas o denominadas transacciones financieras sospechosas, que están circunscritas a la labor que desarrollan los llamados sujetos obligados a informar a la unidad de inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque el lavado de activos ha adquirido mucha complejidad, en tanto que utiliza todo el marco legal explícito para justamente, utilizando esta normatividad, darle apariencia de legitimidad a un dinero sucio, lo cual es bastante complejo porque superponemos una actividad delictiva que hace uso de las leyes para darle apariencia de legalidad. En ese contexto hay un rubro de prevención. Están los llamados sujetos obligados a informar, que es personas naturales o personas jurídicas, instituciones públicas o instituciones privadas, que en el contexto de sus labores cotidianas que desarrollan, detectan operaciones financieras que tienen la categoría de ser inusuales. Esta inusualidad genera una señal de alerta, una sospecha que requiere ser investigada más a fondo. Entonces, cuando un sujeto obligado, por ejemplo un banco, detecta que uno de sus clientes está realizando operaciones inusuales
que no están dentro de los estándares que tenía ese cliente con el banco, se genera una señal de alerta. Y bajo responsabilidad penal, el sujeto obligado, a través de su oficial de cumplimiento, está conminado a informar a la unidad de inteligencia financiera que ha detectado una operación inusual. Será la unidad de inteligencia financiera, de acuerdo a sus prerrogativas, porque incluso ahora puede levantar el secreto bancario, el secreto tributario, cruzan información. ¿De forma autónoma o necesitan orden de juez? No, de acuerdo a la última modificación, De forma unilateral. se le ha dado mayor autonomía operativa a la unidad de inteligencia financiera porque justamente, por ejemplo, el tema del secreto bancario se ha convertido en un impedimento que obstaculiza las investigaciones. Claro, claro. Y es una contradicción porque por un lado el banco tiene que informar, pero por otro lado el banco está impedido de informar porque está protegido en el secreto bancario. Entonces ese tema en apariencia ha sido solucionado. Y la unidad de inteligencia financiera cruza información, recibe información de diferentes fuentes y llega a una primera conclusión de que efectivamente eso requiere ser investigado de acuerdo a los procedimientos respectivos. Y la unidad de inteligencia financiera comunica al Ministerio Público para que, de acuerdo a los procedimientos establecidos, inicie una investigación. Cuando usted mencionó el sujeto obligado, defínamelo. Sujeto obligado es Términos una jurídicos. persona natural, una persona jurídica, una entidad pública o una entidad privada. En el caso específico del que estoy hablando, por ejemplo, los abogados. Los abogados que asesoramos empresas que tienen relaciones con los paraísos financieros se han convertido en sujetos obligados. Entonces, si yo como abogado en el cotidiano desempeño de mis labores profesionales tengo un cliente en el cual descubro que evidentemente estaría utilizando mis servicios para poder lavar dinero y darle apariencia de legitimidad bajo responsabilidad, yo estoy obligado a informar a la unidad de inteligencia financiera de que una persona que está buscando mis servicios está haciendo operaciones inusuales. Eso lo podemos trasladar, por ejemplo, al sistema bancario, que es el aspecto más representativo. Lo podemos trasladar a los notarios. Si yo como notario tengo un usuario que está utilizando mis servicios y para la transferencia de un inmueble con dinero que tiene procedencia ilícita, aunque ahora tiene que estar bancarizado el dinero para hacer una operación contractual a nivel notarial, yo tengo que obligarle, ¿no?, a que me dé mayor información y en todo caso a informar a la unidad de inteligencia financiera que un cliente que ha buscado mis servicios está haciendo operaciones que no son propiamente lavado, pero sí son inusuales, son sospechosas, ¿no? Y así los sujetos obligados, como te decía hace unos instantes, pueden ser empresas bancarias, empresas de transporte, empresas de turismo, empresas inmobiliarias, en fin, diferentes actividades comerciales, porque como te acababa de manifestar, los que tienen dinero sucio aprovechan todos los aspectos que le brinda la legalidad de la ley para darle apariencia de legitimidad al dinero sucio. ¿La norma obliga al sujeto obligado a informar? No solamente lo obliga, sino que lo hace penalmente responsable, porque dentro del decreto legislativo 1106 hay dos delitos: el delito de obligación a informar bajo responsabilidad penal y el delito de retardar la información. Es decir, yo no solamente debo informar, sino que también estoy impedido y como consecuencia de eso prohibido de alargar una información. Es decir, si yo descubro una persona que está haciendo operaciones inusuales, yo no voy a esperar 8 meses para informar a la unidad de inteligencia Como financiera. abogado, claro, por supuesto, o abogada, claro, ¿no? Sí, entonces, eso está sancionado con pena privativa de la libertad. Son delitos que tienen esa connotación. La práctica, claro, a veces desdice, porque muchas veces esta posición jurídica, por razones de otra naturaleza, no se ponen en práctica, ¿no? Y como veníamos conversando, ¿los partidos políticos Sí. pueden ser sujetos obligados? Deberían ser sujetos obligados. ¿Existe una norma No. vigente? ¿No existe Existen normas un texto jurídico administrativas legal? Que obligan a los partidos políticos a informar los montos y el financiamiento de sus campañas a la OMPE. Pero la OMPE pues, es una entidad que no tiene esa capacidad coercitiva que sí puede tener el Poder Judicial o el Ministerio Público. Sin embargo, coincido en términos absolutos de que gran parte del problema de la corrupción en el Perú es que no hay una ley que obligue, bajo responsabilidad penal,
a los partidos políticos a informar a la unidad de inteligencia financiera la transparencia de los aportes que han provenido de diferentes personas que sirven para financiar la campaña política. En otras palabras, debería haber una propuesta legislativa, como creo que ya se ha planteado en alguna oportunidad en el Parlamento, para incorporar dentro de la lista de los sujetos obligados a los partidos políticos y que los tesoreros de los partidos políticos se conviertan en oficiales de cumplimiento. Creo yo que sería una iniciativa muy trascendente para luchar contra la corrupción. En materia de los paraísos fiscales, ¿qué tan fácil es o difícil o complejo es acceder a esta información de aquellas personas sospechosas de la comisión de este delito de lavado de activos? La existencia de los paraísos financieros, aparte de darle operatividad a las operaciones financieras a nivel global, se caracterizan por la confidencialidad que le brindan a todos aquellos que recurren a sus servicios con la finalidad de que ese dinero y la identidad de los propietarios de ese dinero no se conozca. O sea, en otras palabras, están protegidos por el secreto bancario. Entonces, cuando surge una investigación, el primer obstáculo que surge es la necesidad de acceder a esa información, pero esa información muchas veces está protegida por el secreto bancario, porque el secreto bancario es, digamos, la mejor garantía que puede tener una persona de que recurre a un paraíso financiero y que nadie se va a enterar que tiene dinero escondido. Entonces, los paraísos financieros, que son más de 150 jurisdicciones a lo largo y ancho del planeta, tienen un rol protagónico en el tema del lavado de activos y en el tema de la corrupción a nivel global. Sin embargo, es una realidad contra la cual no se puede actuar como debería actuarse, porque además hay países que no tienen condición de paraísos financieros, pero que también esconden dinero sucio. Y eso se puede verificar cuando se les solicita el levantamiento del secreto bancario. Son absolutamente reticentes a dar información bancaria porque evidentemente el dinero como tal no tiene diferenciación entre dinero blanco o dinero sucio, dinero limpio o dinero sucio. El dinero es dinero y muchas veces algunos bancos están interesados en sus proyectos mercantiles y comerciales. Entonces hay una dicotomía entre lo que preconiza la ley y lo que sucede en la realidad. Vámonos a una pausa, retornamos. En materia de resultados, ¿cómo ve la situación? En los últimos años hay un aumento significativo de tratados internacionales, de recomendaciones y de acuerdos bilaterales en los países para luchar contra el crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción. Por lo tanto, sí hay un marco legal internacional que obliga a los países a incorporar dentro de sus legislaciones penales los delitos de lavado de activos en sus distintas modalidades. El tema también es procedimental, porque claro, la única manera de poder acceder a esta información es a través de la cooperación judicial. Pero la cooperación judicial muchas veces tiene también connotaciones políticas por las razones que te estoy manifestando. Entonces, pero por otro lado, como te manifesté también, el dinero es un negocio. Entonces, lo importante es establecer puntos de coincidencia entre los esfuerzos que desarrollan los países y la comunidad internacional para luchar contra estas lacras, pero por otro lado también el interés sincero, transparente y verdadero del sistema bancario para que a través de los paraísos financieros brinden información. Hay muchos casos reiterativos que a través de la información que han proporcionado los paraísos financieros, el caso de Lavajato, Odebrecht, sin esa información no se podría saber todo lo que se conoce. Pero también en ese contexto tiene mucha importancia la ley de colaboración eficaz. Supuesto, claro. Desde que se emitió el decreto legislativo 1106 sobre justamente el lavado de activos, hemos visto una serie de situaciones por las que ha pasado nuestra nación. ¿Podemos decir en este punto que hemos logrado progresos? Mira, tu pregunta es muy oportuna, interesante,
porque en alguna medida toca la llaga del problema. Hemos desarrollado un marco legislativo bastante frondoso, hemos creado una serie de iniciativas y hemos fortalecido presupuestalmente al Poder Judicial, al Ministerio Público, hemos creado la unidad de inteligencia financiera, hemos desarrollado la lista de los sujetos obligados, es decir, hay un conjunto de acciones para poder prevenir y sancionar el lavado de activos. Desgraciadamente, la realidad desmiente esta iniciativa, porque si esta legislación hubiera operado como debe ser, muchos de los casos de corrupción no tendrían por qué haberse suscitado, lo cual pone en evidencia que a veces, en algunos casos, hay un divorcio entre la legislación y la realidad. ¿Por qué? Porque en el contexto central del problema del lavado de dinero está el tema político. Las grandes esferas, los grandes estamentos de los sectores políticos, por una u otra razón, siempre están involucrados en actividades de lavado de activos. El decreto legislativo 1106 es una de las herramientas más importantes que tiene el juez y el fiscal para poder combatir este flagelo, este delito. ¿Algún otro elemento, otra base legal que se ha fortalecido a través del tiempo para esta lucha? En realidad son dos ámbitos que se han consolidado en los últimos años en materia legislativa en el Perú. El ámbito meramente represivo, punitivo y penal, que es la tipificación de los actos de transferencia, posesión, ocultamiento o encubrimiento, decreto legislativo 1106 y las modificaciones que han venido a posteriori. Pero por otro lado se ha creado un ámbito administrativo cuya finalidad es prevenir más que sancionar. Entendemos que la prevención lo que busca es generar concientización en la población, y este marco administrativo ha crecido de manera frondosa y cada día salen nuevos dispositivos, se incorporan a nuevos sujetos obligados. El elemento vertebralmente más importante dentro del ámbito administrativo ha sido la creación de la unidad de inteligencia financiera, que es una entidad, digamos, que tiene un rol administrativo, pero que sirve de bisagra entre la prevención del lavado de activos y la represión. ¿Por qué? Porque los juicios a veces son demasiado burocráticos y aletargados, porque intervienen una serie de actores, mientras que la unidad de inteligencia tiene autonomía para poder absorber información y además para emitir un informe, porque este informe, si bien es cierto, es reservado. Cuando se formaliza una investigación judicial, el informe de la unidad de inteligencia financiera, que es de conocimiento solamente del fiscal, se convierte en una especie de hoja de ruta, ¿no? Es decir, tiene una herramienta más eficaz para saber por dónde orientar la investigación, a quiénes llamar a declarar y verificar si efectivamente quienes están brindando sus manifestaciones están mintiendo, porque la información que tiene es una información privilegiada, es una información real que está plasmada en documentación de carácter técnico. Entonces tiene un arma sumamente eficaz. El tema es si efectivamente hay coincidencias entre esta operatividad tan eficiente y la posibilidad, cuando el lavado de activos adquiere una dimensión política partidaria en la que empiezan a interferir factores ajenos a lo que es la justicia. Es ahí la importancia de tal vez incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados. Sí, yo creo que eso es fundamental. O sea, si realmente existe una voluntad política, lo primero que debe hacerse es incorporar a los partidos políticos, porque mientras no estén lo suficientemente esclarecidas la fuente de financiamiento de las campañas políticas, la corrupción de una u otra manera es una constante, y creo que todos lo podemos constatar a través de los sucesos cotidianos que verificamos. Por eso que los partidos políticos deben ser incorporados como sujetos obligados y los tesoreros de los partidos responder penalmente de acuerdo y de conformidad con lo que asumen todos los sujetos obligados a informar. Doctor, ¿usted cree que necesitamos un plan de acción mucho más eficiente y puntual para combatir el delito de lavado de activos desde la perspectiva punitiva y de prevención? La ley es importantísima porque es la herramienta que nos permite interactuar de manera racional y civilizada.
Pero detrás de la ley está el hombre, que es el que aplica la ley. Y cuando nos trasladamos a la dimensión humana, no podemos descartar la dimensión política. Por una sencilla razón, porque los casos más importantes de lavado de activos tienen connotaciones y tienen vinculaciones con la política y con el manejo de la política. Y ahí es donde vienen a surgir algunos entrampamientos, porque de por medio de la política está el poder. Y el poder pues maneja sus intereses. Pero creo que eso no solamente sucede en el Perú, eso sucede en el mundo y en todos los países, eso es una realidad. Dependerá mucho de quienes gobiernan, cómo gobiernan y sobre todo que gobiernen con el ejemplo. Porque más importante que el crimen es la impunidad, es decir, la percepción que tiene el ciudadano común y corriente de que acá no pasa nada, que todo solamente es escándalo y noticias, pero que con el paso de los meses se va diluyendo. Por eso que creo que es importantísimo crear y generar conciencia, porque el lavado de activos es un tema íntimamente vinculado a la corrupción. El corrupto necesita lavar su dinero y ahí es donde surge esta relación. En última instancia, gobernar con el ejemplo, luchar contra la impunidad y aplicar un gran plan nacional en materia de prevención, control, represión y concientización de lo que significa el lavado de activos y buscar puntos de coincidencia con el desarrollo de la economía. Pero tenemos un plan nacional. Sí, pero hasta la fecha, ¿quién lo lidera? ¿Quién lo aplica? Solamente quedó en el papel. Es un plan... Pero vemos grandes progresos que, por ejemplo, el Poder Judicial se está haciendo en esa materia. Sí, claro. Lo vemos con las resoluciones judiciales y el mismo presidente Duverly ha dicho, ¿no? Cero impunidad, ¿no? Mano dura con el crimen organizado, mano dura con la corrupción. Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo en que la presencia y el liderazgo del presidente de la Suprema es fundamental, porque él es el que lidera el accionar de la justicia. Pero por otro lado hay otros factores, por ejemplo, los medios de comunicación, cómo manejan a veces la información de acuerdo a sus intereses. Está de por medio la desinformación de la opinión pública, que la gente no sabe ni entiende qué cosa es lo que está pasando. Y son aspectos que deben ser parte de una iniciativa y creo que es fundamental que haya un funcionario del más alto nivel que lidere los esfuerzos en el tema de la prevención y la lucha contra el lavado de activos y que tenga que sacar la cara e informar a la opinión pública cuáles son los resultados hasta la fecha del accionar del Estado peruano en la lucha contra el lavado de activos. Bien, de esta forma concluimos una nueva edición de Acceso Directo, un programa de entrevistas de Justicia TV todos los jueves a las 8 de la noche. Hasta pronto.